En los días de gloria del Imperio Romano, cada funcionario romano tenía una pequeña figura de un dios en dos caras en su escritorio. Una cara miraba al frente y el otro hacia atrás. Y el propósito de esta figura de dos caras era recordar a los funcionarios romanos que mirarán a ambos lados de cada cuestión antes de tomar una decisión. Porque en teoría, los funcionarios romanos debían comprometerse con la justicia y la equidad. Y ahora el nombre de este dios de dos caras se llamaba Janos, de donde se proviene el nombre del primer mes del año, enero, porque enero es el mes que mira hacia atrás al año viejo y también espera hacia el año nuevo. Y ahora me doy cuenta de que ya han pasado 2 meses desde enero, estamos el 1 de marzo, pero dado que este es el primer domingo del mes, cuando como iglesia celebramos la comunión, vamos a empezar una serie nueva esta semana cuando tomamos de la comunión, estudiando el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, que se ha llamado capítulo de enero de la carta, ya que mira hacia atrás a lo que Pablo ya ha dicho sobre nuestra salvación y el evangelio, y también mira hacia adelante para nuestra futura gloria en el cielo. Y ahora bien, aunque toda la escritura es preciosa, maravillosa y beneficiosa para nosotros, porque es toda la palabra de Dios, hay algunos capítulos en la Biblia que simplemente parecen sobreponerse a otros en el sentido de que significan más para el pueblo de Dios que otros capítulos. Nos atrapan. Estos capítulos resuenan con nosotros, nos conmueven. Romanos capítulo 8 es uno de estos capítulos, es un capítulo magnífico y se le ha llamado la joya más brillante de la epístola a los romanos, y yo considero que es el capítulo más emotivo de toda la carta. Un maestro bíblico dijo esto con respecto a la grandeza de este capítulo. Dijo: la riqueza de Romanos 8 es incalculable. No encuentro las palabras para expresar todo lo contenido en este capítulo. Cuando leo los versículos de Romanos 8, siento que estoy en un camino ascendente que culmina en la alabanza al final de ese capítulo increíble. Te arrastra al suelo y te lleva a la presencia del propio Dios. Es un capítulo monumental y si lo lees con el corazón y la mente abiertos, te enriquecerás. Ahora, lo que hace que este capítulo sea tan conmovedor y tan monumental es que trata la gran verdad de que ya no hay condena para quienes conocen a Jesucristo como su Salvador. Y no solo se nos dice que ahora no hay condena ahora, sino que Pablo deja muy claro que nunca habrá condena, jamás. Lo que significa que nuestra salvación es segura, es garantizada, asegurada. Y precisamente por eso queremos estudiar los versículos de este capítulo cada vez que celebramos la comunión en los próximos meses, porque el propósito de la comunión es recordar intencionadamente la muerte de Cristo en nuestro nombre, la muerte que aseguró nuestra salvación. Y luego responder con alabanza y acción de gracias. Y así, en cuanto más entendemos lo que hizo Dios por nosotros en la cruz, cuanto más comprenderemos lo que su muerte logró por nosotros y la gran salvación que nos aseguró, lo más que lo vamos a apreciar y apreciar su muerte sacrificial, y le daremos la alabanza, adoración y gloria adecuadas por ello. Ahora, la gran imagen de Romanos 8 que el apóstol Pablo escribió este capítulo era para asegurarnos que nuestra salvación es una salvación completa, que tras salvarnos el Señor nos llevará hasta la gloria para que cuando muramos nos llevará al cielo.
en un sentido, es una verdad que hemos estudiado la semana pasada sobre el pastor que al encontrar su oveja perdida, pone esa oveja sobre sus hombros y lo llevó todo el camino a su casa. Y de eso es lo que se trata exactamente Romanos 8, porque nos dice que habiéndonos salvado la pena de nuestro pecado y del juicio por la ira de Dios, el Señor nos llevará hasta la casa a la gloria, y esto lo garantiza. Y es por esto que Pablo comienza el capítulo con una afirmación sobre no ser condenado y termina el capítulo con la misma verdad, usando algunas de las palabras más majestuosas que jamás leerás en las Escrituras. Fijaros cómo empieza en el versículo 1 de Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condena para quienes están en Cristo Jesús. Y luego mira cómo Pablo cierra este capítulo con los versículos 33 al 39. Lo acabo de leer hace poco, pero lo voy a volver a leer porque es algo que afirma que ya no hay condena para nosotros y nunca nos separaremos de Cristo y nunca nos separaremos de su amor en Cristo. Y que vamos a ser los que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que este capítulo comienza con una declaración sobre la ausencia de condena y concluye con estas magníficas palabras sobre la falta de condena. Y entre estas declaraciones, el capítulo está llena de diversas pruebas de por qué no estamos condenados y cómo vamos a perseverar a través de todas las dificultades, gemidos y desafíos de esta vida hasta la propia presencia de Cristo cuando muramos. Ahora, como os dije hace unos minutos, el capítulo 8 de Romanos es el enero del libro de Romanos, porque mira atrás a lo que Pablo ha escrito sobre nuestra salvación y mira hacia nuestro glorioso futuro. Y verás, mirando atrás, vemos que la carta a los romanos comenzó con el apóstol Pablo poniendo al mundo entero a prueba. Y esto es lo que hace en los capítulos 1 al 3, pone el mundo a prueba y su propósito era convencernos a todos de nuestra necesidad de Cristo, mostrándonos que somos injustos, que somos pecadores y por lo tanto somos culpables y condenados ante un Dios santo. Con Romanos 3, 10 al 18 diciendo lo que es dolorosamente cierto de todos nosotros. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y luego, habiendo revelado la verdad sobre nosotros, la verdad siendo que somos pecadores terribles, Pablo concluye esta sección de su carta declarando el veredicto y lo declara en el verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y así habiendo establecido que todos somos injustos, por tanto todos necesitamos justicia para estar ante Dios sin condena, Pablo procedió a explicar desde el final del capítulo 3 y en todo el capítulo 4 que la forma de recibir la justicia de Dios es porque no tenemos nada nuestro propio, es recibiendo a Jesucristo, porque Jesucristo es la provisión de Dios para la justicia por fe y lo recibimos por fe. El enfoque del apóstol en capítulo 4 era enfatizar esta verdad, que la justicia y la salvación se logran únicamente por la fe
Y la forma en la que lo hizo Pablo fue ilustrando que así es exactamente como el patriarca del Antiguo Testamento Abraham fue salvado y acreditado con la justicia de Dios. Pablo nos dice que Abraham creyó en la promesa de Dios que le daría un hijo y como resultado fue declarado justo ante los ojos de Dios únicamente por la fe y que no tuvo nada que ver con nada de lo que hizo y que Abraham vivió mucho antes de que muriera en la cruz Jesús. Y el punto que Pablo quiere hacer aquí es hablarnos de Abraham, es decir, que la misma manera que Abraham fue salvado y declarado justo es exactamente como somos salvos y declarados justos nosotros, es por fe en Jesucristo. Y eso es porque Pablo concluye este capítulo con estas palabras en capítulo 4 del 22 al 25, según Abraham dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, justificación para todos los que creen, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que hasta este punto, habiendo establecido que todos son injustos y condenados ante Dios y que la única forma de ser reconocido con la justicia de Dios es poniendo la fe en Jesucristo solo para la salvación, mientras Pablo avanza al capítulo 5, nos cuenta lo que ha ocurrido en nuestras vidas una vez que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Estamos salvos. Es decir, nos dice los resultados de ser declarados justos por Dios. Eso es exactamente lo que quiere decir la palabra justificación. Dios declara su justificación y sobre nosotros. Y por eso Pablo comienza el capítulo 5 con estas palabras. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol continúa contándonos algunos sobre los maravillosos resultados de nuestra salvación, no solo con paz con Dios, sino que ahora estamos salvos con la ira de Dios para nunca ser condenados. Ahora estamos reconciliados con Dios y ahora tenemos vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pasamos al capítulo 6 y 7. Pablo se desvió un poco para abordar un par de objeciones que sabía que la gente de su época solía plantear sobre el Evangelio, específicamente los temas de la gracia y de la ley de Moisés. O sea que tras abordar estas objeciones, empieza el apóstol en capítulo 8. Pablo vuelve una vez más a lo que empezó a decir en el capítulo 5 sobre los resultados de nuestra salvación, haciendo una gloriosa conclusión general en el versículo 1. Por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esta es una afirmación tan increíble que al apóstol Pablo le llevará el resto del capítulo, que es el capítulo más largo de Romanos, con 39 versículos para explicarlo y demostrarlo. Y hermanos, la relevancia de este tema de no condenar es doble. En primer lugar, el tema de aceptar la verdad, de no ser condenados, es algo con lo que muchos cristianos luchan, porque muchos de nosotros creemos que cada vez que pecamos, que inmediatamente Dios nos condena. Y lo que aviva ese fuego es que en cuanto pecamos, el enemigo de nuestras almas, Satanás, está allí para gritar en nuestras almas y nuestras mentes que somos condenados, que somos culpables ante Dios y que Dios está en contra de nosotros. Y ahora, la verdad es que cuando pecamos deberíamos sentir vergüenza y remordimiento y arrepentirnos de nuestro pecado, confesar nuestros pecados a Dios. Pero si tú conoces a Cristo como tu Salvador, no eres condenado. Y nunca más debes creer la mentira del diablo de que estás condenado y que Dios está en contra de ti, ya que Pablo dijo que ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Y más adelante en este capítulo, el apóstol Pablo dirá estas palabras maravillosas en el versículo 31. Ya lo he leído, lo voy a decir otra vez, que si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ¿Quién está en contra nuestra? No importa quién esté en contra nuestra, porque Dios está
por nosotros. O sea que si tú conoces a Cristo como tu Salvador, entonces Dios está para ti. Segundo lugar, la cuestión de la falta de condena es muy relevante porque hay algunos creyentes que aunque se han convertido genuinamente, luchan por la seguridad de su salvación y junto a esta lucha viene el miedo a la muerte porque no saben dónde van a ir cuando mueran. Si luchas con esto, entonces debes saber que Romanos 8 fue escrito por Pablo para darte esa seguridad, para que puedas saber con absoluta certeza que estás salvo y que no tienes que temer la muerte, porque Dios ha dicho que nunca serás condenado por tus pecados. Y la forma en que Pablo expone el capítulo 8 es que al dar esta afirmación fundamental en el verso 1 de que nunca seremos condenados por Dios, procede a construir sobre esta afirmación un argumento que, si es así el caso, lo hace presentándonos varias pruebas para afirmar lo que él ha enseñado. Y esto es de lo que se trata el capítulo. Y entonces esta mañana, preparación para la comunión, la Santa Cena, vamos a ver la primera de estas pruebas que nos garantiza que sí que estamos en Cristo Jesús, que nunca seremos condenados. Y la primera prueba es esta: nuestra salvación garantiza que nunca seremos condenados. Versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, cuando alguien mira este versículo por primera vez, es natural que nuestra atención venga y miren la palabra no hay condenación, porque esto es el corazón de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero sin embargo, antes de analizar estas dos palabras, primero debemos aclarar por qué Pablo comienza este versículo de esta manera. Por consiguiente, verás, esto es una conexión con lo que está a punto de enseñar. Es una introducción basada en lo que el apóstol Pablo ya ha dicho. O sea, vamos a mirar lo que Pablo ya ha dicho. Mientras muchas personas miran que hay una conexión entre el verso 8 de cómo él terminó el capítulo 7 cuando reveló su lucha personal con el pecado. Ahora, sin embargo, realmente no hay conexión entre estos dos asuntos. Es decir, no tiene sentido admitir la propia lucha contra el pecado y luego, basándose en esa lucha, hacer esta maravillosa declaración de que, por consiguiente, no hay ahora condenación. Pero lo que sí que tiene perfecto sentido es que tras tratar un par de objeciones al Evangelio en los capítulos 6 y 7, Pablo retoma en el capítulo 8, justo donde lo dejó al final del capítulo 5, es decir, habiéndonos contado algunos de los maravillosos beneficios de nuestra salvación en el capítulo 5, como la paz con Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios y la prueba del amor de Dios en Cristo. Pablo cerró ese capítulo afirmando que mientras que antes fuimos condenados por lo que el primer hombre, Adán, hizo, o sea, es decir, la desobediencia de Adán en el jardín de Edén, ahora estamos justificados, declarados justos ante los ojos de Dios, basado en lo que otro hombre hizo. Un hombre, Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz. Es así como lo dice Pablo en Romanos 5, del 18 al 19. Así pues, tal como una transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que aquí está la conexión. Habiendo empezado a exponer estas verdades sobre los resultados de nuestra salvación en capítulo 5, Pablo ahora retoma donde lo dejó al afirmar en la apertura frente a la del capítulo 8, dado que la justificación ha dado lugar a todos estos maravillosos beneficios y ya no estamos en Adán, sino en Cristo, por tanto ahora ya no hay condena para nosotros. Ahora, esto es lo que Pablo nos está diciendo. Esta es la conexión. Pero no nos ayuda a leer esta maravillosa verdad sin entender lo que significa. Entonces, ¿qué significa exactamente estar en una posición de no condenar?
Pues el término condena significa castigo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la persona que ha puesto su confianza en Jesucristo para su salvación nunca será castigada por Dios, nunca será juzgada por Dios por sus pecados. Hermanos, esta es la noticia más maravillosa y gloriosa que podrías oír. Dios nos ha dicho que nunca seremos condenados, nunca seremos juzgados, que nunca experimentaremos los horrores imaginables del infierno, que seréis eternamente salvados de su ira. Pero para apreciar lo que significa no ser condenado, necesitamos comprender algo, la realidad del pecado en nuestra vida y sus devastadoras consecuencias y efectos. Un maestro de la Biblia dijo esto: la Biblia revela que desde la caída todo ser humano ha nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que David dijo de sí mismo puede decirse de todos: seguramente he sido pecador desde que nací, pecador desde que mi madre me concibió. Anteriormente, en su carta a los Romanos, Pablo declaró: todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Por esa pecaminosidad universal e innata, todos los incrédulos están bajo la condena de Dios y son, por naturaleza, hijos de la ira. El hombre no solo está influenciado por el pecado, sino que está completamente dominado por él, y nadie puede escapar de ese dominio por su propio esfuerzo. El pecado es una enfermedad profanadora que corrompe a cada persona, degrada a cada individuo, inquieta a cada alma, roba la paz y la alegría al corazón y la reemplaza por problemas y dolor. El pecado se implanta en toda vida humana y su fuerza mortal trae una depravación universal que ningún hombre puede curar. Y como resultado, el pecado nos pone bajo el dominio y el poder de Satanás, ya que le empezamos a seguir. El pecado nos pone bajo la maldición de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 16:22, si alguien no ama al Señor, que sea maldito. El pecado nos somete al dolor, a las enfermedades, a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque el sueldo del pecado es la muerte. El pecado se esclaviza a diversas lujurias y actos pecaminosos que conducen a todo tipo de problemas y conflictos, sin mencionar una terrible culpa y vergüenza. Y lo peor de todo es que el pecado coloca a cada persona no salvada en la posición de no tener una esperanza ni futuro, salvo en una eternidad de ira divina en el infierno. Y así, a la luz de estas realidades debidas a nuestro pecado y el hecho de que Dios es santo y debe castigar el pecado, es natural que nos preguntemos cómo puede Pablo declarar en Romanos 1 que nunca seremos condenados, cuando con toda certeza sabemos que nos merecemos condenación divina. Todos hemos roto su santa ley moral. Hemos violado todos los 10 mandamientos una y otra vez, algunas veces exteriormente, pero muchas veces internamente en nuestros corazones. ¿Cómo no puede haber condena para nosotros? Pues la respuesta está en cómo termina Pablo el verso 8 con estas palabras: para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que la realidad de no condenar no es verdad para todos, no es para toda humanidad, sino solo para quienes están en Cristo Jesús. Es decir, mientras antes estábamos en la esfera de estar bajo la condena por romper la ley de Dios, ahora nos han colocado en otra esfera. Ahora estamos en Cristo Jesús. O decirlo de otra manera, ahora estamos en el reino de la seguridad que está en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo nos liberamos de la horrible condena que tan justamente merecemos y quedamos bajo la seguridad eterna de Jesús? Pues Pablo nos cuenta cómo ocurrió esto en el siguiente versículo, en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en esta afirmación, Pablo menciona dos leyes: la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Así que, para empezar, ¿cuál es la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús?
pues es el Evangelio de Jesucristo, su muerte, entierro y resurrección en nuestro nombre, porque esto es lo único que podría liberarnos de la condena a la ley de Moisés. Y la razón por la que Pablo se refiere al Evangelio como una ley, no estamos acostumbrados a escucharlo como ley, es porque exige una respuesta. Y esta respuesta es obediencia, una de sumisión, de fe, que va mano a mano con confiar en Cristo para la salvación. Y de hecho en Romanos 3:27 Pablo se refirió a la fe salvadora como la ley de la fe. Y la razón por la que Pablo lo llamó la ley del Espíritu, la vida en Cristo Jesús, es porque la forma en que escapamos a la condena es que, habiendo puesto nuestra fe en Cristo para nuestra salvación, fue el Espíritu Santo quien entonces nos puso en Cristo y nos unió a Él, y somos uno con Él. 1 Corintios 12:13, como nosotros pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien nos ha sacado de la esfera de la condena divina y nos ha colocado en la esfera de seguridad en Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio nos ha liberado. Nos ha liberado. ¿Pero de qué? ¿De qué nos ha entregado? Pues hemos sido liberados, mirar esto, de la segunda ley que Pablo menciona en verso 2, de la ley del pecado y la muerte. Ahora, escuchar bien, la ley del pecado y la muerte no es más que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, la misma ley a la que Pablo se ha referido a lo largo de su carta a los romanos, y aquí la llama la ley del pecado y la muerte, porque así es exactamente cómo funciona la ley. La ley no te puede salvar, solo te puede condenar, porque no puedes estar a la altura de los estándares perfectos de la ley. Nadie lo puede hacer. Escuchar como el apóstol Pablo ya lo ha dicho, de cómo la ley nos condena. Romanos 3:19 dijo, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O sea, es decir, la ley nos deja sin palabras, nos deja sin defensa, sin excusas, sin justificación para nuestro pecado. Si nos atrevemos a intentar excusar y justificar nuestro pecado, la ley grita y nos dice, cállate, cállate, tu defensa es inútil, eres culpable. Y además Pablo dijo que la ley no solo declara nuestra culpabilidad, también nos revela nuestro pecado, para que sepamos que somos culpables. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada ante su obra, porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Y no solo la ley nos declara culpables y revela el por qué somos culpables, sino que en Romanos 5:20 Pablo dijo que la ley aumentaba nuestro pecado, en el sentido que nos hace más conscientes de lo terribles que somos. La realidad, como infractores de la ley, dice, la ley entró para que la transgresión aumentara. Y en Romanos 7:13 Pablo dijo que nuestro pecado al romper la ley fue lo que causó nuestra muerte espiritual. Dijo que aunque la ley es santa y justa, para nosotros solo nos condenaba mostrándonos los pecadores que realmente somos, y que por nuestro pecado y culpa nos lleva a nuestra muerte espiritual. Pero la buena noticia, la noticia más maravillosa que jamás escucharás, es que el Evangelio nos ha liberado de estar bajo la condena a la ley. Verás, una vez que pones tu fe en Cristo, ya no estás bajo el dominio ni su señorío de la ley sobre ti. La ley ya no tiene ninguna autoridad sobre ti para condenarte. Esto es exactamente lo que dice Pablo en Romanos 7:1 y el 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Por tanto, verso 4, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que ahora
Estáis en una nueva relación con la ley. Y eso es porque moristeis en Cristo. Y eso rompió vuestra unión con la ley, de modo que ya no estáis bajo la autoridad de la ley, ya no te puede tocar, ya no puede exigirte un pago por el pecado. ¿Pero por qué no? ¿Cómo es esto posible cuando la verdad es que cuando somos tan pecadores y terribles infractores de la ley? La respuesta está en el verso 3 de Romanos 8. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Lo que Pablo está diciendo aquí es afirmando que tu crimen, tu pecado, toda tu violación de la ley ya ha sido pagada por Jesucristo. Él fue condenado por Dios Padre en tu lugar para que nunca experimentes condenación divina. Así es como funciona todo esto. Al examinar esta afirmación de Pablo en detalle, dice el apóstol, comienza diciendo, por lo que la ley no pudo hacer. Entonces, ¿qué no podía hacer la ley? La ley no podía justificar a nadie, no podía salvar a nadie, no podía hacer que nadie se reconciliara con Dios, no podía dar justicia a nadie. Verás, la ley solo podía condenar a un hombre porque le revelaba su pecado y su culpa. Y según Pablo, la ley en realidad, fíjate en esto, despertó su corazón rebelde para pecar más. El apóstol diciendo en Romanos 7:8, pero el pecado, aprovechándose el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo aquí? Sabiendo que la ley decía que la codicia estaba prohibida, hizo que Pablo quisiera codiciar aún más. O sea, es decir, es como decirle a alguien, no camines en el jardín, lo primero que quieres hacer es caminar en el jardín. Esto es lo que está diciendo. Él sabía que la ley decía no codiciar, pero su corazón quería codiciar aún más, porque él sabía que estaba mal. No quiero codiciar, pues quiero codiciar aún más. Sí que la ley no podía darnos justicia, solo podía mostrarnos que no somos justos y por tanto condenarnos. Como dijo un teólogo, el pecado condenó a la humanidad caída a una prisión divina de deudor, por así decirlo, y la ley se convirtió en su carcelero. La ley dada como estándar para vivir bajo la bendición y la alegría divina se convirtió en un asesino. Así que sabemos lo que la ley no pudo hacer, no nos pudo salvar. ¿Pero por qué no? Verás, hoy en día hay decenas de personas que viven bajo la ilusión de que si de alguna manera cumplen suficiente de la ley observando los 10 mandamientos serán salvados. Si son buena gente serán salvados. Entonces, ¿por qué no es verdad? ¿Por qué la ley no nos puede salvar? Si simplemente nos esforzamos lo suficiente para mantenerla, podemos ser salvos. Pues mirad lo que pone en el verso 3. Débil como era por la carne. Pablo dice que la razón por la que la ley no puede salvar a nadie es porque es débil. Es débil en la carne. No quiere decir que la ley es débil, sino que la debilidad está en nosotros, en nuestra carne. O sea, que aunque la ley de Dios es santa, es buena, es justa, nuestra carne tiene la propensión al pecar y hace que la ley sea impotente a salvarnos. Nosotros somos el problema, no la ley. Así que si la ley no pudo darnos justicia por culpa de nuestro pecado, ¿cómo podemos estar en una posición de no condena? Pues escuchar atentamente. Lo que la ley no pudo hacer por nosotros, por nuestro pecado, Dios lo hizo. Esto es exactamente lo que dice Pablo en el verso 3. Por lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. El apóstol dice que aunque el hombre estaba completamente arruinado, indefenso y condenado, sin poder seguir la ley, que era obediencia perfecta, Dios mismo nos ha dicho que estamos bajo ninguna condena. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de enviar a su propio Hijo en forma de carne pecaminosa y como ofrenda por el pecado, y condenó el pecado en la carne. ¡Qué declaración tan increíble! Dios condenó nuestro pecado
condenando a su propio Hijo. Y el hecho de que Pablo se refiera a Jesús como el propio Hijo de Dios y no cualquier hijo es significativo. ¿Y por qué? Porque a veces el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles como hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento los cristianos son llamados hijos de Dios por adopción. Pero el que Dios envió para lidiar con nuestra condena fue su propio Hijo, Jesucristo. Y escuchar con atención, porque es importante esto. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios cuando nació en este mundo. Siempre fue el Hijo de Dios y siempre será por toda la eternidad el Hijo de Dios. Verás lo que ocurrió cuando Jesús nació en Belén. Es que aquel que siempre fue el Hijo de Dios ahora tomó carne humana. Pablo dijo que vino en la semejanza, diciendo que Jesús vino en la carne pecaminosa. Y tener cuidado con cómo interpretas esto. Pablo no está diciendo que Jesús vino en carne pecaminosa, sino que solo apareció en apariencia externa, la semejanza de carne pecadora. Es decir, aunque Jesús fue un hombre de verdad y derecho, parecido a cualquier otro ser humano, parecido a cualquier otro hombre pecador, no era como ningún otro hombre pecador, no era como cualquier otra persona, era completamente hombre, pero sin pecado. Y eso es crítico para entender, porque si Jesús tuviera algún pecado mismo, no podría haber sido un sacrificio sustitutivo por nosotros y nuestro pecado. Habría necesitado un sacrificio sustitutivo para su propio pecado. Pero Él estaba completamente libre del pecado y por eso pudo eliminar nuestra condena acabando con el verso 3, enviando a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dado que nuestros pecados habían sido cometidos a través de nuestros cuerpos carnales, debían ser castigados en un cuerpo carnal. Y por eso Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo completamente humano para hacer algo que la ley nunca podría hacer. Y eso es no solo pagar por nuestros pecados en el sentido de ser una ofrenda pecaminosa a nuestro favor, sino también hacernos justos. Para justificarnos, 2 Corintios 5, 21, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hablando de la muerte de Cristo en la cruz, el escritor de los Hebreos dijo en el 9:28, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Segunda Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Escucha, la razón por la que todos los que están en Cristo Jesús nunca serán condenados es porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Hermanos, por eso vuestra salvación es segura y garantizada, por eso nunca pereceréis. Es por eso que cuando mueras, el cielo será donde pasarás toda la eternidad. Y es por eso que por mucho que escuches la voz maligna de Satanás en tu alma, condenándote de tu pecado, nunca serás condenado, porque él es mentiroso, no le creas. Pablo dice que nunca seréis condenados porque Dios condenó el pecado en carne, es decir, en el cuerpo su propio Hijo cuando murió en la cruz. ¿Qué significa exactamente eso? Pues el doctor Martin Lloyd Jones explicó esta gloriosa verdad de Cristo condenando en la carne. Dijo, lo que hizo Dios fue condenar y castigar nuestros pecados en su propio Hijo que estaba en este mundo a semejanza de carne pecadora en el cuerpo. El apóstol Pablo dice que esta es la forma de Dios de abordar este problema. Envió a su Hijo al mundo en carne y ahí castigó, condenó el pecado en su carne. El pecado fue condenado en él como hombre. Dios condenó el pecado en el cuerpo de su propio Hijo. Él estaba en carne y hueso cuando nuestros pecados fueron impuestos sobre él y fueron castigados en él. El hombre había pecado en carne. El pecado era castigado en carne. Vino a la tierra para que el pecado fuera castigado y condenado de esta manera. El juicio sobre el pecado ha sido dictado y se ha impartido sobre él. Este es, por supuesto, el corazón del Evangelio, el centro mismo, la gloria del Evangelio. Así que habiendo hecho esto por nosotros, habiendo enviado a su propio Hijo para hacer una ofrenda de pecado para nosotros y así condenar el pecado en su propia carne, ahora debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué logró esto en nosotros? ¿Qué aconteció esto en nosotros?
Sabemos que por Dios condenando nuestro pecado en Cristo, que nunca seremos condenados. Esto nos lo ha dicho en el verso 1, pero algo más ocurrió. Algo maravilloso ocurrió. Pablo nos lo dice en Romanos 8:4, para que esto es lo que ocurrió, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esencialmente lo que Pablo está diciendo es que no solo ahora estamos justificados, es decir, que somos declarados legalmente justos ante los ojos de Dios, de modo que lo era Abraham, hasta que donde Dios esté en nosotros, somos tan justos como Cristo, estamos vestidos de la justicia de Cristo a los ojos de Dios. Es como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hemos obedecido perfectamente su ley. Pero hay algo más aquí. Pablo no solo dice que Dios nos ha imputado la justicia de Cristo de obedecer perfectamente la ley, sino que ahora, fijar en esto, somos capaces de hacer algo que no podíamos hacer antes de ser cristianos, y eso es vivir una vida de santidad y justicia. Esto es precisamente lo que se refiere Pablo cuando dice que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Dejadme explicar, cuando te hiciste cristiano, el Espíritu Santo se instaló en ti y comenzó a producir en ti una vida de santidad fructífera y lleno de santidad dentro de ti. Y además, según 2 Pedro 2:4, cuando te salvaste se te dio una nueva naturaleza divina en el nuevo nacimiento, de modo que ahora tienes los deseos piadosos y la capacidad de obedecer la palabra de Dios, algo que no tenías antes. Es decir, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, habéis sido hecho una nueva creación en Cristo, de modo que cuando antes fuisteis esclavos del pecado, produciendo solo fruto inútil y vergonzoso de desobediencia, ahora sois esclavos de Cristo, produciendo el fruto de la justicia, el fruto de la obediencia. Y esto es exactamente como lo explicó en Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ahora, cuando Pablo dice que ahora caminamos no según la carne, sino según el Espíritu, ciertamente no se refiere a una vida sin pecado. No está diciendo que no pecamos, sino que la dirección general de tu vida, la inclinación de tu vida, tu forma habitual de vida, tu estilo de vida es obediencia a Dios, obedecer los estándares morales y sagrados de su palabra que se expresan en su ley. Entender, Pablo no nos está advirtiendo a caminar así. Nos está diciendo que esto es un hecho, es la realidad, que los que están salvos, los que ya no están condenados, que ahora caminan de una manera que nunca caminaban antes, porque ahora caminan en obediencia a Dios. Así es como lo expresó John MacArthur. Es el gran deseo de Dios que los creyentes vivan la justicia perfecta que les cuenta cuando son salvos, que vivan como sus hijos y no como los hijos del mundo y de Satanás. La rectitud posicional debe reflejarse en la rectitud práctica. El propósito del Evangelio no es hacer felices a los hombres, sino hacerlos santos. Verás, la prueba de que has sido salvo, la prueba de que ya no estás bajo la condena de Dios, es que ahora deseas vivir bajo los estándares justos de sus leyes morales, y que tu vida ahora se caracteriza por vivir bajo estos estándares justos. No solo tienes los deseos, sino que lo haces. Pero si esto no es cierto para ti, si no tienes ningún deseo, ningún interés en caminar en obediencia a Dios, entonces te tengo que decir que nunca has sido salvo, nunca has cambiado tu corazón, sigues bajo pecados, bajo su condena. Pero eso puede cambiar en el momento en que te humilles, apartando tu pecado y confiando en Jesucristo para tu salvación. O sea que os insisto que lo hagáis, hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que mueras, antes de que no tengas una segunda oportunidad. Para aquellos que habéis confiado en Cristo, el mensaje para vosotros en Romanos 8, el 1 al 4, es que ya no estáis condenados por Dios.
y nunca seréis condenados por él, porque Cristo fue condenado en vuestro lugar. En su muerte fue castigado y experimentó lo que tú y yo merecemos, la ira eterna de Dios. Lo que nos lleva ahora a observar la Santa Cena, la comunión, porque la comunión trata de recordar la muerte de Cristo en nuestro nombre y para ayudaros a apreciar algo del gran sacrificio que el Padre hizo al condenar a Cristo en lugar de nosotros. Os quiero leer la siguiente historia que encontré esta semana. Esta historia se cuenta la historia de un hombre que operaba un puente levadizo. A una hora determinada cada tarde tenía que levantar el puente para un barco de pasajeros y luego bajarlo rápidamente para un tren de pasajeros que cruzaba a gran velocidad unos minutos después. Un día el hijo pequeño del hombre visitó a su padre en el trabajo y decidió bajar para observar mejor al barco mientras pasaba. Fascinado por la escena, no prestó atención por dónde iba y cayó en los engranajes gigantes. Un pie quedó atrapado y el niño no pudo liberarse y el padre vio lo que ocurrió, pero sabía que si se tomaba el tiempo de sacar a su hijo, el tren se precipitaría al río antes de que se bajara el puente. Pero si bajaba el puente para salvar los cientos de pasajeros y tripulantes del tren, su hijo moriría aplastado. Cuando oyó el silbido del tren indicando que pronto llegaría al río, supo lo que tenía que hacer. Su hijo era muy querido para él, mientras que todas las personas en el tren eran completos desconocidos. El sacrificio de su hijo por el bien de los demás fue un acto de pura gracia y misericordia. Hermanos, el sacrificio del Hijo de Dios por vosotros, por mí, también fue un acto de pura gracia y misericordia. Aunque merecíamos condena, el Padre entregó a su Hijo para que nunca fueras condenado.